Bien, mi nombre es Roger Alejandro Vanegas, soy el profesor de econometría y en esta presentación vamos a ver el modelo clásico de regresión lineal general. Cuando hablamos de modelo de regresión, decimos de que es un análisis de dependencia. ¿Qué significa análisis de dependencia? Básicamente que tenemos una variable dependiente, también llamada variable endógena, denotada por la letra y el subíndice t, que denota series de tiempo. Y de igual forma, en este modelo de regresión tenemos una o más variables explicativas. En este caso tenemos la variable x2, la variable x3, la variable x4 y por lo tanto tenemos k variables explicativas, también llamadas variables exógenas, y también se llaman variables independientes y lógicamente acompañada de cada variable explicativa está acompañada de su parámetro, que es una pendiente. Y estas pendientes lo que explican es en cuánto se incrementa la variable dependiente cuando la variable independiente, por ejemplo x2, se incrementa en una unidad y manteniendo los demás factores o variables explicativas constantes. Eso significa ceteris paribus. Por otra parte, además de las pendientes, beta 2, beta 3 hasta beta sub k, tenemos también un término que está denotado por beta 1, que representa, el término beta 1 representa el intercepto o también la constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos refleja el valor de beta 1? El valor de beta 1 nos refleja el valor promedio esperado de y cuando, cuando las demás variables explicativas toman el valor de 0. Que esta es la interpretación matemática de lo que es un coeficiente de intersección. De igual forma, en nuestro modelo de regresión o nuestro modelo econométrico también se caracteriza por tener un término de error. Otros nombres que tiene este término de error es residuo o término de perturbación estocástica. Como podemos apreciar, todas las variables y el término de error en el modelo tienen el subíndice t. ¿Qué significa eso? Nuevamente, observaciones de series de tiempo. Del periodo 1, del periodo 2, del periodo 3, hasta la muestra final del periodo t. Es otro elemento también que podemos apreciar en esta primera presentación del modelo clásico de regresión lineal general múltiple es que las variables comienzan desde x2, x3, pero la pregunta es, ¿dónde está x1? Básicamente asumimos que el término de x1 es una constante y de hecho va a estar representado por el número 1, el cual va a representar el número de observaciones hasta llegar a t observaciones. Entonces, esta es la presentación del modelo general. De igual forma, es importante señalar que el modelo clásico de regresión lineal general, o su abreviación MCRLG, se puede escribir de forma matricial. Por lo tanto, vamos a señalar de que la variable dependiente, tenemos la primera observación, Y1, luego tenemos la segunda observación, hasta tener la observación T. Si hablamos de un vector Y, donde Y representa el vector de observaciones endógenas, es de representación T por 1. ¿Qué significa una representación T por 1? Significa que existen T observaciones, pueden ser, por ejemplo,
Si hablamos de que son periodos, pueden ser, 30 meses, 30 trimestres, 30 años, cualquier frecuencia de tiempo, por 1. ¿Por qué 1? Porque básicamente tenemos una columna. Luego tenemos X, que X representa un vector de T observaciones por K variables. Entonces, si yo tengo 3 variables, por lo tanto, si tengo 3 variables, K va a ser igual a 3, y si tengo 30 datos, T va a ser igual a 30. Luego tengo el factor beta. En este caso, beta es un factor de K significa K número de parámetros. En este caso es el número de parámetros multiplicado por 1. Es importante señalar que el número de parámetros es igual al número de variables más 1, porque la constante también cuenta como un parámetro. Y finalmente tenemos el término de error, que va a tener una notación de T observaciones de tiempo por 1, porque se va a reflejar la columna. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos Y X beta, vamos a tener que X es equivalente a T por K, y vamos a tener también de que beta es equivalente a K por 1, más el término de error, que va a ser T por 1, y por lo tanto, si nosotros resolvemos esto de acá, multiplicando las matrices, vamos a obtener de que Y va a ser igual a T por 1. Entonces, escribiendo las matrices, donde vamos a comenzar con un ejemplo donde simplemente tenemos una variable explicativa, es decir, x2. Entonces, fíjense ustedes que Y tiene la dimensión de T por 1, 1 representa el número de columnas y T representa el número de filas, ¿no? Por lo tanto, el vector de variables exógenas va a ser igual, si solamente hay una variable explicativa, hay 2 parámetros, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una dimensión de 2 por 1. Y finalmente vamos a tener T número de observaciones por el número de variables, incluyendo la constante, ¿no? Entonces, y finalmente el número de errores o términos de perturbación estocástica tiene una dimensión de T observaciones por 1, porque 1 representa el número de columnas. Desde el punto de vista nutricial, la dimensión de los vectores siempre el primer elemento corresponde al número de filas y el segundo elemento corresponde al número de columnas. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es que las matrices hacen más fácil el análisis. En una clase anterior hicimos una introducción de que la estimación en los modelos econométricos, básicamente obtenemos los parámetros a través de un método, que este método se llama mínimos cuadrados generalizados, que consiste básicamente en minimizar la sumatoria de errores al cuadrado, y para ello con la metodología de cálculo diferencial integral. Básicamente es un problema de minimización no restringido, por lo cual a partir de una función objetivo derivamos parcialmente con relación a los parámetros, igualamos a 0, formamos un sistema de ecuación, resolvemos el sistema de ecuación y a través de este mecanismo determinamos cuáles son los parámetros del modelo econométrico. Entonces, ahora vamos a explicarles cómo estimamos los parámetros a través de este método, pero a través de una notación matricial. Básicamente, partimos del vector de errores o términos de perturbación estocástica, que es dimensión T por 1. T, número de observaciones, 1, una columna.
Por lo tanto, la suma residual de cuadrados corresponde al vector de errores transpuesto por el vector de errores. Entonces, acá, si este es nuestro vector de errores, lo multiplicamos por su transpuesta y de tal forma que vamos a tener una sumatoria de errores al cuadrado. ¿Cuál es el siguiente paso? De ahí lo que debemos hacer es obtener los parámetros estimados de tal forma que se deben minimizar los errores con relación a los parámetros. Si aplicamos notación matricial, si aplicamos derivadas y notación matricial, podemos demostrar que el vector de parámetros beta se obtiene a través de la siguiente expresión. Tenemos x que representa x representa el vector de observaciones exógenas, de las variables exógenas, que representa y representa el vector de las observaciones endógenas. Y a esto debemos calcular una inversa, que es la transpuesta de x por x, donde, repito nuevamente, x representa el vector de las variables exógenas. Entonces, de esta forma es como a través de la multiplicación de estas matrices encontramos matricialmente los parámetros que minimizan la sumatoria de errores al cuadrado. De igual forma, también a través de matrices de varianza-covarianza y a través de la identificación del parámetro beta, es posible calcular los errores estándar de los parámetros. ¿Qué nos muestran los errores estándar? Nos muestran cuánto varían positiva o negativamente con relación a los parámetros estimados. Para ello, previamente, debemos calcular la varianza de los errores, que es la varianza del modelo, denotado por sigma al cuadrado. Para ello, utilizamos la notación sumatoria de errores al cuadrado dividido entre t-2, donde en este caso 2 representa el número de parámetros, ¿no? O el número de regresores. Parámetros, su sinónimo en regresores. Entonces, para encontrar los errores estándar de los parámetros, eso está dado por la matriz de varianza-covarianza. ¿Qué es la matriz de varianza-covarianza? Básicamente representa la varianza del modelo multiplicado por la inversa del producto de matrices transpuesta de x. Entonces, de esta forma, a partir de una matriz de varianza-covarianza, la diagonal principal va a representar los errores. Aquí tenemos, vamos a asumir un ejemplo en el cual tenemos como información dada matrices previas, es decir, la inversa de la transpuesta de x por x, que es una matriz cuadrada. Luego también tenemos la multiplicación de matrices de la transpuesta de x por y, que es una matriz de dimensión de 3 por 1, y tenemos la sumatoria de errores al cuadrado. Con esta información, al multiplicar la matriz de 3 por 3 por la matriz de 3 por 1, podemos obtener los parámetros estimados del modelo, que básicamente lo que estamos haciendo es aplicar la fórmula de la deducción de mínimos cuadrados ordinarios. Y de igual forma, con los datos de la sumatoria de errores al cuadrado, que en este caso es 10.96, asumiendo de que hay 15 observaciones y asumiendo de que hay 3 parámetros, tanto el intercepto como las dos variables explicativas, por lo tanto podemos calcular la varianza del modelo. Y una vez que tenemos la varianza del modelo y tenemos
la inversa, por lo tanto podemos calcular la matriz de varianza-covarianza y básicamente al tener los parámetros estimados, aplicamos la raíz cuadrada a la diagonal principal, es decir, raíz cuadrada de 1,83, raíz cuadrada de 0,91, raíz cuadrada de 3,93, y de esta raíz cuadrada tenemos los errores estándar del modelo. Y por lo tanto podemos reescribir el modelo, la ecuación econométrica, donde Y es igual, tenemos la constante, que es 1.10, y este punto 10 tiene una variabilidad más menos 1.35. Luego tenemos la segunda pendiente, la primera pendiente, o en este caso beta 2, que es igual a 440 con un error estándar o una variabilidad de 0.96. Y finalmente tenemos el tercer parámetro estimado, que corresponde a 19.88 con un error estándar más menos 1.96. En breve vamos a visualizar de que los errores estándar nos permiten ver si son significativos o no son significativos estadísticamente hablando los parámetros estimados del modelo. Mientras tanto, vamos a hacer una interpretación general del modelo econométrico. ¿Qué significa, por ejemplo, de forma mecánica 1.10? Significa que cuando los parámetros, cuando las variables x2 y x3 de forma conjunta son iguales a 0, significa que el valor esperado o el valor promedio de la variable y corresponde a 1.10. ¿Qué significa este valor de menos 4.40? Aquí tenemos que evaluar también con el signo. ¿Qué significa menos 4.40? Significa que es la interpretación de la pendiente. Significa que cuando x2 incrementa en una unidad, manteniendo constante la otra variable explicativa, que es x3, y va a disminuir en 4.40 unidades, que pueden ser dólares, pueden ser porcentajes o pueden ser cualquier unidad de medida conforme estén medidas las variables. Entonces, y por otra parte, el error o la variabilidad va a estar en 0.96, es decir, de que puede ser de este 440, puede ser más 0.96, como también puede ser menos 0.96 con relación al valor de 440. ¿Qué significa el valor de 19.88? Significa que cuando x3 se incremente en una unidad, la variable dependiente se va a incrementar en 19.88 unidades. Esto siempre y cuando mantengamos constante la otra variable explicativa, es decir, x2. Y que además este valor de 19.88 puede tener una variabilidad sobre la variable dependiente en más menos 1.98 unidades. Esta es la interpretación de un modelo econométrico. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras yo voy a mostrarles una interpretación real de un modelo econométrico. Wooldridge.
Vamos a ver el libro de Wooldridge. Donde vamos a hacer algunas interpretaciones de modelos econométricos. Bien. En este momento le estoy compartiendo el libro de Wooldridge. Esta es la cuarta edición, año 2010. Y vamos a ir al capítulo 3, que es el análisis de regresión múltiple, es lo que estamos viendo. Y vamos a ver algunos ejemplos en la interpretación. En el caso de nuestra materia de econometría 1, Wooldridge es el libro de oficial que estamos llevando. Hay un caso especial en la interpretación que es cuando las variables llevan logaritmo. Les voy a mostrar. Primeramente, este es un caso determinantes en el promedio de los universitarios. Si yo les preguntara a ustedes, ¿de qué depende el promedio de un estudiante universitario? En la universidad local, en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, le llamamos PPA, que es un promedio ponderado, en el cual básicamente nosotros podríamos decir de que podríamos decir de que depende de las horas de estudio, ¿no es cierto? Pero si nos vamos más atrás, podemos ver que también depende de el promedio, podemos decir que dependería también de cómo vengan del colegio, ¿no? Si en el colegio han tenido una buena formación, por lo tanto esperaríamos de que tengan mayor rendimiento, porque al tener mayores bases, por lo tanto tendrían mayor facilidad para la comprensión de los temas y en esta medida también podrían tener mayor rendimiento. Vamos a ver aquí un ejemplo que nos ofrece Wooldridge en los determinantes del promedio en la universidad. En este sentido, el ejemplo plantea dos factores explicativos. Un factor explicativo es el promedio general de calificaciones en el bachillerato. Es decir, ¿cuál sería la hipótesis? La hipótesis sería que a mayor calificaciones en el bachillerato, por lo tanto, existiría mayores calificaciones en la universidad. Esta variable dependiente, COL-GPA, significa calificaciones en la universidad. La variable calificaciones en el bachillerato está denotado por HSGPA.
Y finalmente, también se pone otra variable explicativa, que es el examen, la puntuación en el examen de admisión en la universidad. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que a mayor puntuación en el examen de ingreso, ¿no es cierto? Por lo tanto, también existiría una relación con mayores calificaciones en la universidad. Entonces, para esto se tomó una muestra de 141 estudiantes, de una muestra grande, y ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron los siguientes, es la expresión 3.15. Entonces, todas las variables están medidas en puntajes. ¿Ok? Vamos a ver a la interpretación de los coeficientes. El primer coeficiente es 1.29. ¿Qué significa 1.29? 1.29 sería la calificación promedio esperada en caso que la calificación, el promedio en la universidad sea 0 y que en el caso que el promedio o la puntuación en el examen de admisión sea 0. Entonces, básicamente, si las calificaciones tanto en el colegio como el examen de ingreso, por lo tanto, la puntuación en la universidad, lógicamente, tendría que ser cercana a 0 porque si apreciamos la lógica, no podría ingresar a la universidad. Entonces, fíjense ustedes que el valor es cercano a 0. Y por otra parte, si vemos la relación entre la calificación del bachillerato y la variable dependiente, que es el promedio general de las calificaciones, en primer lugar, el signo es positivo. ¿Qué significa el signo positivo? Significa de que si una variable aumenta, la otra variable también aumenta. Y en caso contrario, si la calificación promedio del bachillerato disminuye, por lo tanto la calificación en la universidad va a disminuir. Es decir, que este signo positivo significa de que hay una relación directa entre las variables. ¿Y en cuánto equivale esa relación directa? En 0.453. ¿Qué significa eso? Significa que por cada punto adicional, siempre el 0.45 es la interpretación de la pendiente. Por cada punto adicional en el examen de admisión de la universidad, manteniendo constante el otro factor que es el examen de admisión, perdón, por cada punto adicional en las calificaciones de bachillerato, manteniendo constante el examen de ingreso, la calificación en la universidad en promedio se incrementa en 0.45 puntos. Dicho, podemos expresarlo en otra medida, podemos multiplicarlo por 10 y, por ejemplo, por cada 10 puntos, por cada 10 puntos de calificaciones de bachillerato, por lo tanto, las calificaciones en la universidad se incrementan en 4.5 puntos, ¿no? Entonces, esto nos demuestra la relación positiva. Y el otro coeficiente es positivo también, pero es cercano a 0. ¿Qué implicaría eso? Que si bien es cierto, el examen de admisión a la universidad es una relación positiva, sin embargo, básicamente la relación entre la relación con el promedio va a ser muy cercano a 0, ¿no? Por lo tanto, si comparamos entre estos dos factores, entre el examen de ingreso y el promedio de calificaciones de bachillerato, posiblemente las calificaciones de bachillerato están más relacionadas con el promedio de la universidad.
Listen, yo tengo un comentario sobre ese ejemplo que dio. Sí, Primeramente adelante. quería saber si hubo algún tipo de estudio aquí en la universidad que demostrara eso, o sea, en la Gabriel, hubo algún tipo de encuesta o algo en lo cual usted se quedara convencido de que eso sí es cierto. Sí, han realizado estudios, han contemplado otros factores. Ya. Por ejemplo, un factor que aquí no está considerado es la cantidad de horas de estudio, la cantidad de horas de estudios en dedicación, por ejemplo. Una encuesta que se pregunte a los universitarios sobre la cantidad promedio de horas que dedican a estudiar extra aula. Ujú. Entonces, esa es la variable en realidad más relevante que las calificaciones previas. Claro. Otro punto, otra variable también que se ha detectado como factor importante dentro del promedio, dentro del rendimiento universitario, es también estar vinculado con la parte socioeconómica. Ya. Con la parte socioeconómica. ¿Qué significa eso? El tener las limitaciones económicas es un factor negativo para el rendimiento de los estudiantes. O incluso también es un rendimiento, un factor negativo aquellos estudiantes que trabajan, ¿no? Porque obviamente se hace más difícil poder estudiar. No digo que sea una limitación, pero sí que se hace más complicado. Claro, Entonces, ya disminuyen sus horas de estudio. También no es como que haga todas sus tareas a veces, pero hay o estudiantes que tienen muy buena comprensión de lectura, o sea que con leer una o dos veces lo comprenden muy bien. Y sí, hay otros que, aunque estén leyendo horas, no logran entender un texto. así es, correcto. Entonces, hay varios factores, ¿no? Bien, Ya. bien. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Les voy a mostrar otro ejemplo en el cual la interpretación cambia un poco cuando las variables están expresadas en porcentaje. Perdón, están expresadas en logaritmo. ¿De qué dependen los salarios? Los salarios, hay un modelo teórico que se llama el modelo de Mincer, en el cual establece que los salarios al menos dependen de dos, vamos a ponerle silencio a todo, depende al menos de dos factores importantes. Uno es la educación. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que a mayor educación, por lo tanto, hay mayor salario. Entonces, esto es importante considerarlo porque muchas veces decimos los pobres tienen bajos salarios porque son pobres. No, son pobres porque no están bien educados o porque no tienen las habilidades y competencias para tener ciertos niveles de productividad. Entonces, la educación es un factor dentro del salario. ¿Y cómo medimos la educación? La educación generalmente la medimos por años de estudio. ¿Okay? Y básicamente, aparte de la educación, otro factor importante es los años de experiencia. Los años de experiencia laboral. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis también es que a mayor años de experiencia, por lo tanto, eso significa también que exista mayor experticia y por lo tanto existe mayor salario. Y otro factor explicativo también que es importante es una variable que nos mide la antigüedad en el empleo actual, que es como la continuidad laboral en el mismo trabajo. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que a mayor años de antigüedad en el empleo actual, por lo tanto, puede existir también mayor salario. ¿Okay? Entonces,
la variable dependiente es salario, la cual la cual está medida en unidades monetarias, pero esta variable salario está con un logaritmo. Entonces, cuando hay un logaritmo por delante, la interpretación cambia un poco porque la interpretamos como cambio porcentual. Por razones estadísticas, el logaritmo en el campo económico, financiero, en cualquier área, cuando una serie de tiempo tenemos logaritmo, o no necesariamente una serie de tiempo, puede ser también una encuesta, tiene logaritmo, y automáticamente interpretamos como cambio porcentual. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué significa en este caso? ¿Qué significa el parámetro de 0,92? Es una pendiente, pero hay que tener cuidado de que la variable dependiente ahora está en logaritmo. Entonces, esta pendiente de 0,92 nos indica de que por cada año adicional en la educación de una persona, manteniendo constantes los otros factores, como ser la experiencia y los años de antigüedad en el empleo actual. Por lo tanto, el salario en promedio se incrementa en 9.2%. Esto de acá es un porcentaje en la interpretación. ¿Okay? Y también cómo interpretamos este valor de 0.041. Acuérdense de que la variable dependiente está con logaritmo, por lo tanto equivale a un porcentaje. Es decir, que si consideramos la experiencia en el mercado laboral, por cada año adicional de experiencia en el mercado laboral, que es esta variable exper. Por lo tanto, el salario en promedio se incrementa en 0.41%, manteniendo el resto de los factores constantes. Y bien, y aquí, y de la misma manera, podemos ver, podemos interpretar la última variable, que es años de antigüedad en el empleo actual, 0.22. ¿Qué significa cómo interpretamos este parámetro? Este parámetro interpretamos que si mantenemos constante los años de educación, mantenemos constante los años de experiencia en el mercado laboral, y se incrementa en un año de antigüedad en el empleo actual. Por lo tanto, el salario se incrementa, porque el signo es positivo, en promedio en 2.2%. Si yo comparo qué factor es más importante para el salario, si comparo la educación, si comparo la experiencia la experiencia en el mercado laboral, y si comparo los años de antigüedad en el empleo actual, de estos tres factores, ¿cuál es el más importante? Básicamente tengo que ver el tamaño del coeficiente, ¿no? Y por lo tanto, lo más importante, según estos tres factores, el más alto, el coeficiente más alto, va a corresponder a los años de educación, ¿no? Que básicamente es la variable educación. Entonces, en el control que hicimos, básicamente también mencionamos lo que era el significado de mantener todo lo demás constante. Muchas veces no se mantiene todo lo demás constante. Vamos a suponer qué sucedería si de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, una persona
tiene un año más de experiencia en el mercado laboral y tiene un año más de antigüedad en su trabajo. Si ambas cosas suceden al mismo tiempo, básicamente yo sumo dos parámetros. El parámetro de la experiencia en el mercado laboral y el parámetro de la experiencia, de la antigüedad en el empleo actual. Entonces, básicamente, el incremento en el salario es del 2.61%, aproximadamente 2.60, y por lo tanto, este sería el cambio porcentual en el salario. Bien, entonces yo los invito a que ustedes puedan ver el libro de Wooldridge para ver otros ejemplos más y ustedes puedan interpretar ah, los parámetros de un modelo de regresión. Bien. Perfecto. Entonces, básicamente vamos a quedar acá en esta primera charla. Yo, para cerrar este tema, les voy a mostrar una última lámina. Voy a mostrarle una presentación de otro ejemplo. Hay un modelo que se utiliza para valoración inmobiliaria. ¿Pueden ver la pantalla? Lícense. ¿Se ve? Sí se ve. Bien. ¿Qué es? Se llama el modelo hedónico. ¿Qué es el modelo hedónico? El modelo hedónico nos permite valorar los bienes inmuebles. En otras palabras, nos permite decir cuánto vale una casa, cuánto vale un departamento. Y básicamente se direcciona al sector inmobiliario. Yo les voy a mostrar un pequeño modelo, pero antes vamos a poner silencio a los participantes. Bien. En 1996 se realizó una valoración en Canadá. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era determinar cuál era el valor de los alquileres de las casas y de departamentos en 5 zonas de una ciudad que es Quebec. En otros países el alquiler le dicen renta, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo que decir el valor de un alquiler, vamos a asumir que es el valor de una casa, porque obviamente esperamos de que las casas o departamentos que son más caros, su alquiler es más caro, ¿no? Entonces son los mismos factores explicativos. Básicamente, la variable dependiente es el valor de la renta o alquiler mensual, que está medido en dólares canadienses, es la variable dependiente. Y depende de 9 a 12 factores explicativos, que depende del área de consideración. Para ello, el estudio se realizó en 1990 en la ciudad de Quebec y se consultaron
el valor de alquileres de 13.378 casas. Como ven, una muestra grande, ¿no? Y se consideraron 12 variables que influyen o que posiblemente expliquen el valor de los alquileres. Una variable era LNGA, que significaba la edad aparente del inmueble, esto en logaritmo, en términos logarítmicos, perdón. Otra variable era el número de habitaciones. Otra variable era el área por habitación en metros cuadrados. Había una variable que se llamaba elevador y era una variable dicotómica. Dicotómica significa de que puede tener dos valores. Uno, si tiene elevador, 0 en otro caso. Luego tenía otra variable que se llamaba base, que también era una variable dicotómica, que correspondía a 1 si la unidad estaba localizada en la base, es decir, en la planta baja, 0 en otro caso. Luego había otra variable que representaba el número de espacios de parqueo externo. Teníamos también otra variable que era el número de espacios de parqueo interno, ¿no? Había una variable dicotómica, si la unidad tenía contrato de alquiler, 0 si no lo tenía, si no tenía contrato de alquiler. También había una variable expresada en términos logarítmicos con relación a la distancia al centro de la ciudad. Finalmente se incluían 3 variables, una que medía el porcentaje de familias monoparentales en el edificio. ¿Qué significa monoparental? La misma familia, ¿no? Entonces, ¿qué esperaríamos aquí? Esperaríamos de que si un edificio está tiene mayor convivientes que son de la misma familia, esperaríamos de que la gente pues o que tal vez el valor del alquiler sea menos porque la gente no va a querer vivir en un edificio, por ejemplo, que esté lleno de una sola familia, ¿no? Luego existía otra variable que medía la distancia en kilómetros del centro comercial más próximo. Y finalmente había otra variable que medía la diferencia de vacancia entre lo ocupado y lo rentado. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que examinemos si los signos encontrados están conforme a lo que esperaríamos. Entonces, acá los signos, los coeficientes muestran los efectos individuales, manteniendo todo lo demás constante, de lo que representan las variables exógenas con relación al valor del alquiler inmobiliario. Bien, entonces fíjense ustedes, tenemos los coeficientes estimados del modelo. ¿Cuál es la variable dependiente? Es el valor del alquiler mensual expresado en dólares canadienses. Bien, ¿qué nos representa el intercepto? El intercepto nos representa el valor promedio del alquiler si todas las variables explicativas son iguales a 0. ¿Qué significa eso? Significa si el valor, si por ejemplo la antigüedad del edificio es nueva, si no tiene habitaciones, si no tiene elevador, si todo es 0, nos va a representar de que el valor promedio del alquiler es de 282 dólares canadienses. ¿Cuál sería el signo a priori? El signo a priori sería positivo porque no podríamos esperar un valor de alquiler negativo. Entonces, aquí podemos ver cuál de todos los factores, cuál es el que se valora más positivamente. ¿Cuál es el que se valora más positivamente? Es el valor de
88, fíjense, ¿no? ¿Y cuál es la variable? La variable es elevador. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si el edificio, por ejemplo, o donde está el departamento tiene elevador en promedio, manteniendo los otros demás factores constantes, va a costar 89 dólares canadienses más caro que si no lo tiene. El segundo elemento más caro es es impar, esta variable de acá. ¿Qué representa esto? El número de parqueos de coches dentro del edificio. Es decir, de que por cada parqueo adicional que tenga en el edificio, dentro, de forma interna, en promedio va a costar 74 dólares canadienses más caro. Y si vemos el tercer factor más valorado positivamente es el número de habitaciones, que tiene un coeficiente de 48. ¿Qué significa esto? Significa que por cada habitación adicional que tenga la casa o el departamento, en promedio sube 48 dólares canadienses, manteniendo el resto de los factores constantes. Y si vemos por el lado de los negativos, ¿cuáles son los factores que inciden negativamente en el valor del alquiler? El factor más negativo es la edad de la casa o del departamento o edificio, ¿no? Entonces, fíjense, por cada 1%, aquí está el logaritmo, siempre el logaritmo lo expresamos en porcentaje. Por cada año, no sé, por cada año, por cada porcentaje más viejo del edificio, por cada año más viejo del edificio, en términos porcentuales, resulta de que el valor del alquiler va a ser 53 dólares más caro. Otra variable que también es negativa es no tener contrato de arrendamiento. Si no tiene contrato de arrendamiento, fíjense ustedes de que va a costar 17 dólares canadienses más caro, ¿no? Lisa, ¿no sería más barato? Porque se supone que va en Perdón, contra del precio. sí, tiene razón, es más barato. Va a costar 17 dólares canadienses más barato. Entonces, cuando el signo es positivo, significa más caro, ¿no es cierto? Y cuando el signo es negativo, significa más barato o que vale menos. Luego tenemos otro signo negativo que es el de 1590, es basement. Esta variable significa si el departamento está en la planta baja. Entonces, si un departamento está en la planta baja, va a costar 16 dólares canadienses más barato. ¿Por qué? Porque seguramente al estar en la planta baja, la gente entra y sale y lógicamente hay más ruido y eso significa de que pues hay menor tranquilidad, ¿no? Entonces, en la mayoría los signos son esperados. Más, que significa nuevamente más caro el alquiler, menos, más barato, ¿no? ¿En cuáles tendríamos signos contrarios? En el primero, el signo es positivo. En el segundo, edad del inmueble es negativo, esperaríamos que sea la relación negativa. Número de habitaciones es positivo, también esperaríamos que sea positivo. El área, vamos a ver qué significa esta variable, el área por habitación en cantidad de metros cuadrados, esperaríamos que sea positivo. Si tiene elevador, el signo es positivo, esperaríamos que sea positivo. Si está en la base, es decir, en la planta baja, esperaríamos que sea negativo. La cantidad de parqueos afuera es positivo, también esperaríamos que sea positivo. La cantidad de parqueos dentro del edificio o dentro de la casa es positivo, también esperaríamos que de forma a priori, ¿no? Sea positivo.
Si no tiene contrato de arrendamiento, esperaríamos que sea negativo. Lo a priori sería también negativo. Se encontró que es negativo. ¿Por qué se esperaría de que si una casa, un departamento no tiene contrato es más barato? Por diferentes motivos, ¿no? El primero, el primer motivo es que el hacer un contrato es más caro y por lo tanto eso es mayor, tendría también mayor precio el alquiler. La otra es que si no hay contrato sería una relación de alquiler más informal y por lo tanto al ser más informal también el valor sería menor. Aquí hay un signo contrario. Fíjense, la distancia al centro de la ciudad, esta variable representa la distancia al centro de la ciudad, el signo en estimado fue positivo, cuando esperaríamos de que sea negativo. ¿Qué significa esto? Significa de que mientras la casa o el departamento hubiera estado más alejado del centro de la ciudad, hubiéramos esperado de que el valor del alquiler sea menor, ¿no? Generalmente en nuestro país sería así. Sin embargo, en países occidentales como Canadá, Estados Unidos o Europa funciona al revés, porque el suburbio es diferente, ¿no? Generalmente, mientras más alejado de la ciudad está, los estratos sociales viven las clases más ricas y por lo tanto es más caro. Entonces, el significado del suburbio en otros países es diferente. El porcentaje de familias monoparentales es negativo, se encontró que es negativo y se esperaría que es negativo. Luego aquí tenemos otra variable que es la distancia al centro comercial. El signo estimado fue negativo y se esperaba de que el signo sea negativo. Y el último, con un coeficiente muy cercano a cero, era el porcentaje de vacancias, ¿no? O la vacancia, que es, vamos a ver, es diferencia de vacancia entre lo ocupado y lo rentado. Fue negativo y fue muy cercano a cero, ¿no? Pero de forma general, la mayoría de los coeficientes estimados guarda una lógica bastante coherente con los signos esperados a priori. Estos signos esperados a priori nos los da la teoría o nos los da la lógica o intuición económica. Y esta teoría puede ser económica o financiera, ¿no? Siempre el modelo debe tener una lógica bastante congruente. Y fíjense ustedes que el R cuadrado fue de 0.65. ¿Qué significa esto? Significa que todas las variables explicativas incluidas en el modelo, estas variables explican alrededor del 65% a la variable dependiente, que es renta mensual inmobiliaria en dólares canadienses. Bien, entonces con esto vamos a culminar la clase de hoy, que es interpretación en coeficientes de regresión en modelos econométricos. ¿Alguna consulta hasta acá?